El dólar roza la paridad con el euro. Es decir, un euro ya casi vale un dólar. Igual a mucha gente eso ni le va ni le viene, pero los grandes acuerdos en el mundo para la compra y venta de productos y servicios se realizan en dólares. El petróleo, el mayor estimulante de la inflación a nivel global, se compra y se vende en dólares. Pues bien, que el dólar roce la paridad viniendo de los 1,12 dólares por euro no hace mucho, no es una buena noticia para el bolsillo de nadie, ni en Hispanoamérica ni en Europa, ni tan siquiera para esos que viven en una especie de exoplaneta donde todo les da igual. Vamos a hablar por qué pasa esto y qué, digamos, de dónde viene este problema y que afecta a todo el conjunto de Europa. No te muevas, porque lo de hoy también te interesa. El dólar roza la paridad con el euro, es decir, un euro ya casi vale un dólar. Igual a mucha gente esto ni le va ni le viene, pero los grandes acuerdos en el mundo para la compra y venta de productos y servicios se realizan en dólares. El petróleo, el mayor estimulante de la inflación a nivel global, se compra y se vende en dólares. Pues bien, que el dólar roce la paridad, viniendo de los 1,12 dólares por euro hace no demasiado, no es una buena noticia para el bolsillo de nadie, ni en Hispanoamérica, ni en Europa, ni tan siquiera para esos que viven en una especie de exoplaneta donde les da igual todo. Pero ¿y si esto solo es una consecuencia de algo más profundo? No te muevas, porque lo de hoy también te interesa. Europa parece un museo. El euro se descompone y aquí nadie dice ni pío. Ni el Banco Central Europeo, ni la Comisión, nadie. ¿A qué se dedica esta gente? ¿No piensan tomar alguna medida? ¿Tienen idea de la inflación agregada que sufrimos desde hace ya unos años? ¿Ellos no lo notan? ¿No saben que otro repunte de la inflación se va a fundir a millones de familias y empresas? ¿En qué mundo viven? ¿Es posible que tomar medidas ahora, y ese es el problema, sería aceptar su incapacidad anterior? ¿Puede ser algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con la inmigración descontrolada? ¿Aceptar el problema no es asumir un error previo? Pues bien, vamos al asunto, porque lo de la paridad euro-dólar es un asunto monetario que incluso podríamos decir superficial si lo comparamos con lo estructural del problema. Por ejemplo, ¿sabías que la Unión Europea invierte en inteligencia artificial solo un 4% de lo que destina, por ejemplo, Estados Unidos? Es cuestión de tiempo que seamos irrelevantes. Quédate con este dato, porque más adelante va a ser fundamental para entender lo que nos va a pasar. Eso será después. Volvamos. La economía global está siendo testigo ahora mismo de uno de los fenómenos más significativos de las últimas décadas, lo que se denomina la creciente brecha entre Estados Unidos y la eurozona. Lo que comenzó como una paridad económica en 2008, con ambas regiones más o menos rondando los 15 billones de dólares en PIB, se ha convertido ahora mismo en un abismo descomunal. Ya en 2023 teníamos a Estados Unidos alcanzando los 27 billones, veníamos de 15, y la eurozona estancada más o menos en algo parecido. Esa divergencia, lejos de ser una simple estadística, representa un cambio tectónico en el equilibrio económico global. La respuesta, que fue diferente a la crisis de 2008, marcó el inicio de esa separación, porque mientras Estados Unidos implementaba medidas agresivas y rápidas, que fue la clave, la eurozona se paralizó en debates internos, en que si hay que poner más pasta, si no, respondió con mucha timidez. El resultado fue devastador a la larga. La economía estadounidense creció un 2,5% en 2023, mientras que la eurozona apenas llegó a un raquítico 0,5%. Y sin embargo, la narrativa convencional omite algunos, yo diría que factores cruciales. La dependencia energética europea, agravada por la guerra en Ucrania, es solo la punta del iceberg. El verdadero problema, ojo con eso, radica en la estructura institucional de la Unión Europea. Un banco central con mandato limitado, una unión fiscal incompleta, una burocracia que ahoga la innovación, la fragmentación política y la falta de una verdadera integración fiscal, aquí cada uno va por donde quiere, han convertido a Europa en un gigante con pies de barro. Las proyecciones para 2025 son preocupantes. Mientras Estados Unidos mantiene una perspectiva de crecimiento del 2%, la eurozona se conformará con un modesto 1,7%, en el mejor de los casos, lo que aún nos alejará más, puesto que el 2% de Estados Unidos ahora mismo es muchísimo más que el 1,7% europeo. Pero es que incluso esas cifras podrían ser las optimistas ante la llegada de Trump, que según Goldman Sachs podría, su llegada, reducir el PIB europeo en un 0,5 adicional, es decir,
que apenas creceríamos un 1,2 frente a ese 2 o más por parte de Estados Unidos. Nos alejamos. Lo que rara vez se menciona además en todo esto es el coste humano de esta divergencia. El PIB per cápita europeo se ha quedado estancado sobre los 40.000 y pico euros, mientras que el estadounidense supera los 80.000. Es cierto que también aquí me van a poner fino, pero en Estados Unidos la desigualdad yo reconozco que empieza a ser preocupante y que los servicios públicos no son los que tiene Europa. Esa brecha también representa no solo números en un papel, sino que también, de algún modo, si lo miramos bien, lo que representa es una pérdida de oportunidades, de talento, una generación de europeos que ve cómo su nivel de vida medio se distancia cada vez más del americano, y recordemos que este mundo funciona así, con polos económicos y faros. Hay otro punto ciego en el debate europeo, porque Europa envejece a un ritmo alarmante, mientras que Estados Unidos mantiene un perfil demográfico mucho más dinámico. Esta diferencia, aunque se discute poco, podría ser un factor absolutamente determinante a medio-largo plazo. Y el que para mí es el punto más destacado es la crisis de innovación en Europa, que es particularmente sangrante, porque mientras en Silicon Valley sigue reinventando industrias enteras, y peleándose con China, Europa se pierde en regulaciones y proteccionismo. ¿Recuerdas que te decía que lo que explica el futuro que nos espera parte de que la Unión Europea invierte en inteligencia artificial solo un 4% de lo que destina a Estados Unidos? ¿De que invertimos menos de la mitad en I+D que ellos? Pues así es. La Unión Europea no está perdiendo la carrera tecnológica global. De hecho, ni siquiera ha empezado a competir. El sector tecnológico, compuesto mayormente por distribuidores y no por creadores, constituye menos del 6% del stock 600, mientras que en el S&P 500 las empresas norteamericanas representan casi el 30%. La diferencia es notable, ¿no? La burocracia, la excesiva regulación, los altos impuestos sobre los sectores productivos y los elevados subsidios para el gasto social están transformando a toda la zona euro en un gigantesco lodazal económico. Puro barro. Esto sí que es barro de verdad. Los burócratas de la Unión Europea transformaron lo que una vez fue un espacio de comercio, emprendimiento, libertad en su proyecto ideológico, gracias al apoyo de los partidarios de una agenda ruinosa que otros países han decidido no cumplir por estar fuera de la lógica social y económica. ¿Que se debe proteger a la humanidad, al planeta? Por supuesto, pero no con el decrecentismo, sino con más crecimiento. Solo el crecimiento económico, solo ese crecimiento económico genera innovación y desarrollo. Solo con el crecimiento se puede avanzar en mejorar el mundo. Los que creen que parando el motor, así como si eso no tuviese repercusiones, se puede mejorar algo, se equivocan. El destino es la miseria y la miseria no proporciona nada más que dolor. A cambio, en el tránsito hacia esa oscura realidad, estos nos proponen impuestos a los ricos y servicios para los pobres, cuando en realidad van a ser impuestos para muchos y dependencia para todos. Por eso la solución requiere de una transformación radical. Completar la unión bancaria, crear un verdadero mercado de capitales único, reformar el mercado laboral y sobre todo, recuperar el espíritu innovador que una vez hizo de Europa el centro del progreso mundial. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Dónde están los europeos de verdad? La próxima década será decisiva. O Europa encuentra su voz y su camino, o se resigna a ser un anticuario económico. Pero de momento, lo único que podemos ver es pura inacción. Podemos empujarlos y decirles y gritar, pero la desidia y la incapacidad, que no sé si es por insuficiencia o por mala fe, hace que te llamen antieuropeo. Y yo no lo soy. Hace años, creyendo absolutamente en una Europa fuerte e innovadora, yo trabajé en el Seven Growth Program en Bruselas y allí defendí el papel y lo sigo defendiendo ahora, de nuestro continente como faro cultural, político y económico. Ahora no es así, ¿eh? La Unión Europea solía ser un espacio de libertad, apoyo a la industria, defensa del sector primario, pero actualmente resulta que criticar las políticas que emanan de ese Parlamento Europeo viejuno te etiqueta como antieuropeo y cosas peores.
Cada vez son más las voces que exigen un cambio de ese planteamiento, ¿eh? De ese planteamiento buenista, condescendiente, regulador, lento. Y en eso que los autócratas de Bruselas se sorprenden y claman al cielo porque en todo el continente crecen los partidos que ellos llaman antisistema, antieuropeos, de extrema derecha, olvidándose que también lo hacen otros con un origen de extrema izquierda, por ejemplo, que se posicionan contrarios a sus políticas migratorias, a sus políticas de empobrecimiento sistemático. En lugar de preguntarse ¿qué mierdas han hecho mal?, culpar a Musk o a Trump de todo, en lugar de todo eso, en lugar de apartarse y dejar espacio para que otros tomen el timón y recuperen la Europa de otros tiempos, ellos ahí se mantienen pegados a sus butacas, con sus complejos sistemas electorales, sus nombramientos, su endogamia que evita que se les pueda echar. De hecho, no puedes ponerlos ni en duda. Pero esto va a cambiar. Pero no con los que ahora están, deberán ser otros. Esta gente que cambia de opinión según convenga, como han hecho con otros temas, por ejemplo los energéticos, que cambiaron de opinión con la energía nuclear, de deuda, de fondos europeos, de reglas fiscales o de lo que convenga, cuando convenga, no lo hacen por creencias o principios, sino por mantener sus privilegios, que no son pocos. Por eso no creo en esta Europa museo, tal y como está, una Europa en la que, mientras siguen con sus cosas, el euro se debilita y las calles que fueron las más seguras del mundo ahora son un nido de conflictos y riesgo. De ahí el interés seguramente por la censura, de tildar de desinformación todo lo que no les baila el agua, como este vídeo. Oye tú, que les den. Seguimos.